Y delitos mutilados de varios actos. En ellos la parte objetiva del tipo exige solo la realización de una determinada conducta, la voluntad de realizar, pero la parte otra subjetiva debe incluirla. U otras a continuación, que llevarán a lesión del bien jurídico. Ej. 8.28. El artículo 386.2 CP castiga la tenencia, recepción u obtención de moneda falsa para su expedición o distribución cero puesta en sí y articulación. No se exige que se haya producido la distribución cero puesta en circulación. Para la realización del tipo, basta con la mera tenencia, recepción u obtención, pero esta conducta debe realizarse con la intención trascendente, que va más allá de lo que objetivamente debe hacerse para la consumación formal, de poner la moneda en circulación. 8 y 29. La tentativa inacabada y los actos preparatorios son posmutilados de varios actos, deben realizarse con la intención de seguir realizando actos posteriores. 7. Según la construcción de los tipos podemos distinguir a tipos simples. El tipo comprende una conducta. 8.30. El delito de homicidio comprende la conducta típica de matar a otro. B. Tipos compuestos. El tipo describe varias conductas que deben ser realizadas por el sujeto para cometer ese delito. 8 y 31. El robo con fuerza en las cosas mediante escalamiento exige trepar para introducirse en el lugar donde se encuentran las cosas, primera conducta, y después apoderarse de cosas muebles ajenas, segunda conducta. C. Tipos complejos. Es una variante del tipo compuesto caracterizada por el dato de que cada una de las conductas que se integran en al nuevo tipo constituyen ya por separado un tipo distinto. 8 y 32. El robo con fuerza mediante fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados del art. 238 CP está formado por dos conductas que por separado integrarían respectivamente los tipos de hallos. Fracturar las arcas, armarios, etc., y de hurto, apoderarse de las cosas muebles ajenas. Las dos conductas unidas forman un tipo diferente, el del robo. O alternativas de tipos mixtos. El tipo ofrece diversas posibilidades o comisión. Se dividen a su vez en y tipos mixtos alternativos. El legislador no ha encontrado una fórmula que comprendiera todas las distintas posibilidades de comisión y por ello las junta en un solo tipo, de manera que quien realice una u otra o bien varias de ellas realiza solo una vez el tipo en cuestión, pues todas esas modalidades responden al mismo motivo de incriminación. 8.33. En el delito de robo con fuerza en las cosas del art. 238 CP el legislador quiere castigar como más grave el superar los obstáculos que el propietario ha puesto para defender el bien, y lo hace a falta de una fórmula mejor, enumerando una serie de conductas que responden a esta finalidad, de manera que quien escale responde igual que el que rompa pared o cerradura y que quien haga todas estas cosas para apoderarse del bien mueble ajeno. 2. Tipos mixtos acumulativos. Se trata de supuestos que evidencian una técnica legislativa eficiente. El legislador une en la misma figura delictiva varias modalidades de ataque al bien jurídico distintas, y la realización de varias de ellas debe dar lugar a la apreciación de varios delitos. 8.34. En el art. 245. 1 CP se castiga como usurpador al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena. ¿Quién ocupa un inmueble y además usurpa un derecho real ha realizado dos delitos de usurpación? 2. Tipos mixtos de proposiciones excluyentes. El legislador junta en un solo tipo dos conductas que corresponden a dos formas de cometer el delito excluyentes entre sí, de manera que quien realiza una no puede realizar la contraria en la misma ejecución del delito. 8.35. El art. 145 CP castiga a la mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, fuera de los casos permitidos por la ley. UL. Las diferencias entre el resultado típico, el resultado valorativo y las cualidades de la acción, los conceptos de resultado, lesión, peligro abstracto y peligro concreto. Eslo en dos sentidos distintos. Cuando hablamos de resultado como elemento del es necesario precisar que cuando hablamos de resultado podemos hacer tipo o resultado típico nos referimos a un efecto de la acción descrito en al tipo, que recae sobre un objeto. En cambio el resultado en un sentido valorativo referencia al efecto sobre el bien jurídico. Y lo mismo sucede cuando hablamos de peligro concreto, pues podemos estar refiriéndonos a una situación sobre el objeto de la acción descrita en el tipo, o podemos estar refiriéndonos a un efecto sobre el bien jurídico. Estas discrepancias son posibles porque aunque lo normal suele ser que el objeto de la acción se identifique con aquel objeto que encarna el bien jurídico y por lo tanto el resultado sobre aquel representa a su vez el resultado sobre el bien jurídico, lo cierto es que no siempre es así. 8 y 36. La muerte de Pedro causada dolosamente por Martín es el resultado típico exigido en el delito de homicidio y representa a su vez la lesión del bien jurídico vida. Pero como hemos dicho no siempre sucede así. En algunos delitos el objeto de la acción sobre el que se produce el resultado no coincide con el objeto o sustrato del bien jurídico. El 8 y 37. El delito de conducción temeraria del artículo 380.1 CP castiga el OUI
Condujer un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere concreto peligro la vida o la integridad de las personas. Se trata de un delito de lesión del bien jurídico seguridad vial, pero a la vez es su estructura típica un delito de peligro al exigir un resultado de peligro concreto para la vida o la integridad de las personas. Ello quiere decir que un delito que exija un resultado típico de peligro sobre un objeto puede a su vez ser un delito de lesión en relación con el bien jurídico protegido, ya que el objeto respecto del que se exige el resultado típico no se corresponde con el sustrato del bien jurídico protegido. Aquí el resultado de peligro sobre la vida o integridad de las personas que participan en el tráfico viario solo viene a representar una forma grave de lesión del bien jurídico inmaterial protegido en estos delitos, la seguridad del tráfico. En todo caso, al estudiar en concreto 105 errentes delitos de la parte especial, se verá cómo estas discrepancias llevan con frecuencia en la doctrina discusiones sobre cuál es el bien jurídico protegido en cada caso, y en el ejemplo propuesto algunos autores siguen la opinión que acabamos de expresar, mientras que otros entenderán que lo protegido es precisamente la vida y la integridad de las personas, y un tercer grupo cero construye un delito pluriofensivo en que pretende combinar la protección de estos últimos con la de la seguridad vial. Concluyendo, el simple dato de que la descripción típica incluya un resultado material no debe llevarnos a la conclusión de que el delito en cuestión, el tipo exija un resultado es de lesión del bien jurídico, u de la misma forma, que el tipo etado de peligro concreto no significa automáticamente que estemos ante un delito de peligro para el bien jurídico, pues el resultado típico puede recaer el objeto del bien sobre un objeto, el objeto de la jurídico acción, que no coincida con él. Además, no todos los bienes jurídicos tienen un sustrato material que se pueda identificar el objeto de la acción. Por ello hay delitos de lesión que no exigen ningún resultado típico, sino que se lesionan con meras conductas. 838. El correcto funcionamiento de la administración pública, o la seguridad del tráfico viario, son bienes jurídicos que no se encarnan en objetos materiales y que pueden lesionarse con la mera actividad. También podemos, por último, encontrarnos delitos, tanto si por su estructura típica son de resultado material, pero este no identifica, como ya vimos, la lesión del bien jurídico, como si son de mera actividad, y en esta categoría es más fácil que suceda, que carecen de desvalor del resultado. Un ejemplo del fenómeno de Cerito podemos encontrarlo en los delitos de peligro abstracto. Aunque volveremos sobre este tema al explicar los conceptos de desvalor de acción y desvalor de resultado, conviene en este punto explicar la diferencia entre el peligro concreto y el peligro abstracto. Llamamos peligro concreto a la situación en la que un objeto entra en el ámbito o radio de acción de una conducta peligrosa y en ese momento su lesión aparece como inminente, aunque por fortuna finalmente la misma haya podido evitarse. Si esa situación de peligro concreto es exigida expresamente en el tipo, el peligro concreto será un elemento típico. Si además ese objeto puesto en peligro concreto representa al bien jurídico, es el objeto que lo encarna, habla delito de resultado valorativo de peligro para el bien jurídico. En cambio, en los delitos de peligro abstracto el legislador prohíbe conducta porque generalmente es peligrosa para los bienes jurídicos. La peligrosidad de esa conducta suele ser solo la ratio legis, el motivo por el que el legislador la prohíbe, y además es una peligrosidad que el legislador presuye, pero rara vez pasa a ser definida en el tipo, y por lo tanto no pasa a ser un requisito típico cuya concurrencia deba aprobar el juez para afirmar la realización del tipo. 8 y 39. La doctrina suele definir el delito de conducción bajo la influencia de determinadas sustancias, del art. 379 CP, como un delito de peligro abstracto. En él se castiga que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. El legislador entiende que esta conducta es peligrosa y por ello la prohíbe bajo pena, sin exigir que en el caso concreto haya producido ningún resultado de peligro concreto, y sin exigir tampoco en el tipo que en el caso concreto la conducta sea peligrosa, pues tal cosa se presume, y no se permite por tanto la prueba en contrario. Un conducta es peligrosa si ex ante, en el momento en que comienza, aparece como no absolutamente improbable que de la misma se derive la producción de una lesión de un bien jurídico. Dicho de otra manera, es peligrosa aquella conducta que presenta una cierta probabilidad de producir un resultado lesivo en un prohíbe una conducta por juicio de previsibilidad objetiva, cuando el legislador prohíbe ser peligrosa y exige en el propio tipo esa peligrosidad, la misma se convierte pf. Una exigencia típica que el juez sí que tendrá aquí que comprobar para afirmar la realización del tipo. En estos casos estamos ante una variante de los delitos de peligro abstracto conocida como delitos de aptitud para producir un daño o también como delitos de peligro abstracto cero concreto. Pero es preciso recordar que en contra de lo que ocurría con el peligro concreto, que calificábamos de resultado típico, la peligrosidad, aun cuando se convierta también en elemento del tipo, no es un resultado, sino una cualidad de la conducta y por tanto se ubica valorativamente en el desvalor de la acción. No es posible calificarlo, como ocurría con el peligro concreto en aquellos casos en que el objeto de la acción identificaba al bien jurídico como un desvalor de resultado. 8 y 40. El delito de elaboración o despacho de productos nocivos del art. 359 CP es un delito de peligro abstracto en la modalidad de delitos de aptitud para producir un daño, pues el propio precepto exige que la conducta sea peligrosa.
Grossa cuando la define como capaz de producir estragos, el que, sin hallarse debidamente autorizado, elabore sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estrago S. 8.41. En cambio, el AR 350 CP es un delito de peligro concreto, pues se hace que la vida o integridad de las personas hayan entrado en el radio de T de la conducta y se haya producido esa situación de peligro concreto, K. Incurrí. RAN en las penas previstas en el artículo anterior los GUE en la apertura de poscavaciones, en la construcción o demolición de edificios, presas, canales UCE. U obras análogas o, en su conservación, acondicionamiento o mantenimiento. Frinjan las normas de seguridad establecidas cuya inobservancia pueda ocasionar robos catastróficos y pongan en concreto peligro la vida, la integridad física de las personas o el medio ambiente. Hay o es juicios de peligro que determinan la peligrosidad de la conducta y el peligro concreto son dos juicios de previsibilidad, pero hechos en momentos diferentes. El juicio de previsibilidad objetiva que sirve para determinar la ligrosidad de una conducta es muy utilizado en derecho penal. Se trata de un juicio realizado ex ante por una persona inteligente colocada en la posición del autor en el momento del comienzo de la acción y teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso concreto cognoscibles por esa persona inteligente, más las conocidas por el autor, saber ontológico, y la experiencia común de la época sobre los cursos causales, saber nomológico. Si la realización del tipo aparece como no absolutamente improbable, la acción es peligrosa. Aunque el juicio de peligro, también el de resultado de peligro, siempre implica una previsibilidad, un juicio de probabilidad, y por lo tanto es necesariamente siempre un juicio ex ante resultado, que se realiza antes de que se produzca el resultado de lesión o que se constate la frustración. En el peligro concreto ese juicio es posterior al juicio de peligrosidad de la acción, y en ese sentido es ex post acción, pero sigue siendo ex ante resultado. 8 y 42. Vamos a ejemplificar las diferencias entre la peligrosidad de la conducta que sirve de fundamento a los delitos de peligro abstracto y el resultado de peligro concreto con dos ilustraciones. En la imagen de la izquierda tenemos una conducta peligrosa. Al comenzar la conducta de adelantamiento en una curva sin visibilidad aparece como no absolutamente improbable que un vehículo venga por ese carril en sentido con. Curso de Derecho Penal. Parte general. Segunda parte. Teoría jurídica del delito. Trar y pueda por tanto producirse un resultado lesivo. La peligrosidad es aquí una cualidad de la acción. En el dibujo de la derecha un vehículo aparecido efectivamente por el carril invadido y los bienes jurídicos vía integridad corporal de sus ocupantes entran en el radio de la conducta peligrosa. En este momento su lesión aparece como inminente, aunque después la maniobra de ambos conductores logra impedir el resultado. Estamos ante un resultado de peligro concreto. CONCPTOSCLAUE. Tipicidad, figura delictiva, tipo de lo injusto, antijuridicidad, teoría de los elementos negativos del tipo, adecuación social, riesgo permitido, criterio de la insignificancia, interpretación teleológico restrictiva, delitos de acción, delitos de omisión, delitos comunes, delitos especiales propios, delitos especiales impropios, delitos de propia mano, delitos de mera actividad, delitos instantáneos. Delitos permanentes, tipos congruentes, delitos de resultado cortado, delitos mutilados de varios actos, tipos simples, tipos compuestos, tipos complejos, tipos mixtos alternativos, tipos mixtos acumulativos, tipos mixtos de proposiciones excluyentes, resultado típico, resultado valorativo, peligro concreto, peligro abstracto, delitos de aptitud para producir un riesgo, delitos de peligro abstracto concreto, peligrosidad de la conducta, juicio de peligro. Ejercicios de autoevaluación. 1. ¿Qué diferencias hay entre el concepto de tipo de lo injusto y el de figura delictiva? 2. ¿Cómo concibe la tipicidad la teoría de los elementos negativos del tipo? 3. Si concebimos el tipo según la teoría de los elementos negativos del tipo, ¿cuál es la consecuencia de un error vencible sobre la concurrencia de los elementos objetivos que sirven de base a una causa de justificación? ¿Le parece una solución político-criminalmente correcta? ¿Por qué? 4. Mencioné 3 criterios que sirvan para excluir el carácter típico de una conducta que, en principio, se acomodaría formalmente a la descripción legal y las críticas que han recibido. 5. ¿Cuándo se puede afirmar que una acción es peligrosa? 6. ¿Cómo definiría el peligro concreto? 7. ¿Cómo se denominan los tipos en los que el legislador exige expresa pero excluye exclusivamente la peligrosidad de la conducta? ¿Liu es un delito especial? ¿Qué clases de delitos especiales existen? ¿Cuál es su fundamento? ¿Qué es un tipo mixto alternativo? 10. ¿En qué consiste el juicio de previsibilidad objetiva?